Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, nuestro vídeo de las 8 de la tarde y efectivamente Pedro Sánchez ha entrado en auténtica histeria. Me comentan, y además si se ve, y lo vais a ver vosotros mismos después en unos vídeos que os voy a traer, que está absolutamente desquiciado. Desquiciado porque a todos los presidentes del gobierno les llega un momento por algo que hacen que marca su punto de inflexión, el punto de caída, el punto en el cual ya no hay regreso. Y en el caso de Pedro Sánchez, las encuestas ya lo han dicho y él lo ha visto y ha sido la gran cagada. La cagada de la ley solo sí es sí, que ha echado a toda la opinión pública de España en su contra. Venga, vamos al vídeo. Bien, efectivamente Pedro Sánchez está absolutamente desquiciado, totalmente desquiciado. Y le vamos a ver, más allá de lo que me hayan dicho a mí o de las informaciones que me hayan pasado, y le vamos a ver en su última intervención defendiendo la reforma de la ley solo sí es sí. Antes de ver sus declaraciones, primero defendiendo la ley y después, esquizofrénicamente, defendiendo la reforma de la ley, vamos a explicar brevemente que lo que ha presentado hoy el Partido Socialista sin Podemos es una proposición de ley. Esto lo ha presentado en el Congreso de los Diputados. Os dejo abajo la página del Congreso para que podáis consultar esta proposición de ley o las que queráis. Allí quedan todas registradas. ¿Esto qué supone? Esto supone que lo primero que hay que hacer es una toma de consideración respecto a esta proposición de ley. Esta proposición de ley, cuando sea tomada en consideración, es decir, votada por el Congreso para ver si al final sigue adelante o no, será cuando inicie su tramitación parlamentaria. Fijaos que en esa votación el Partido Socialista necesita apoyos. Veremos a ver si son los del Partido Popular, los de Podemos no, pero sí que podemos ver que no apoyen, por ejemplo, esta proposición de ley Irene Montero o Yone Belarra, y sí la pueda apoyar Yolanda Díez, que no se ha pronunciado aún sobre ella. Bien, en cualquier caso, lo que os digo es que está desquiciado Pedro Sánchez, totalmente desquiciado, porque se ha dado cuenta de que esto puede ser, y seguramente lo es, el punto de inflexión, como todos los presidentes del gobierno han tenido en algún momento. Todos los presidentes, en mayor o menor medida, si lo miramos con perspectiva, han tenido un momento, un punto, algo que han hecho o algo que ha ocurrido que ha supuesto su caída. Pedro Sánchez es cierto que ha hecho muchísimas cagadas, ha mentido constante y continuamente, pero esto le ha puesto absolutamente en contra a toda la opinión pública, hasta el punto de que en poco más de 2 meses ha cambiado radicalmente su propio discurso, pero de una manera esquizofrénica. Vamos a escucharle primero cómo defendía la ley solo sí es sí, y después vamos a escucharle cómo defiende reformar esa ley del solo sí es sí, balbuceando y esquizofrénicamente. Vamos primero con su defensa a capa y espada de esa ley. En relación con la ley del sí es sí, lo he dicho en otras muchas ocasiones, esta es una gran conquista del movimiento feminista. Es evidente que estamos ante una nueva ley. Hace 2 días conocimos cuáles son las instrucciones que da la Fiscalía General del Estado y, por tanto, creo que estamos yendo en el camino correcto. Yo lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley, que me siento, digamos, plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y también de los jueces y juezas en nuestro país, y sin duda alguna reivindico esta ley, como otras muchas que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura, como conquistas feministas de un gobierno que se declara a sí mismo feminista. Bien, ya le hemos escuchado cómo la defendía, lo buenísima que era, y poco más de 3 meses después vamos a escucharle este mismo viernes cómo defiende la reforma de esa ley y de hecho reconoce sus efectos indeseados, pero ya se le nota absolutamente desquiciado y que ya no sabe por dónde salir ni cómo defender la gestión que ha hecho ni él, ni Irene Montero, ni el Ministerio de Igualdad, ni su gobierno. Vamos a escucharle. Y aunque no forma parte del orden del día, no voy a dejar sin responder. Es lástima que venga envuelto en 10 falsedades e insultos, pero le diré que la Ley Integral de Libertad Sexual ha tenido una... una consecuencia no deseada, como es la rebaja de penas en algunos casos. Se trata de una cuestión, señorías, técnica,
que no refleja la voluntad ni del Ejecutivo ni tampoco de los 8 grupos parlamentarios que aprobamos esta ley en las Cortes, yo les he escuchado, señorías. Les he escuchado con educación. Yo les he escuchado, señorías. Les he escuchado con educación. Luego va a tener el señor Feijóo ocasión de responder. Esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir. Por tanto, los efectos indeseados se corrigen, pero sobran los insultos y los improperios en un asunto tan delicado. Señorías, ustedes podrán discutir, he escuchado a la señora Gamarra decir poco menos que no nos interesan las mujeres, al señor, en fin, a este moderado señor Semper decir algo así como que somos el gobierno menos feminista de la historia de la democracia, pero fíjense, creo que no se puede discutir nuestro compromiso feminista ni en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres. Porque, señorías, ¿quién si no se beneficia del alza del salario mínimo interprofesional si no son fundamentalmente las trabajadoras de nuestro país? ¿Quién si no se beneficia de la revalorización de las pensiones conforme al IPC si no son fundamentalmente las mujeres de este país? Bien, ya lo habéis oído. Ahora quiere defender la reforma de la ley que él mismo defendía y decía que era buenísima. Algo absolutamente esquizofrénico. Y es que Pedro Sánchez ha visto las encuestas, ahora os voy a contar también algo más y lo que ha dicho Pablo Iglesias, ha visto las encuestas y se está dando cuenta que esto le ha hecho caer en picado. Está recibiendo muchísimas presiones, obviamente muchísimas presiones, y esto también le está desquiciando, pero sobre todo el ver que puede afectarle no ya solo a perder las elecciones, sino incluso a eso que a él tanto le importa, que es cómo le van a ver en el futuro los españoles. Y le pueden ver, entre otras cosas, como el presidente que aprobó una ley que sacó a estos delincuentes de las cárceles, el único presidente de la democracia, entre comillas, que hizo una ley de este tipo. Hombre, yo le recordaré porque es Pedro I el encarcelador, el que nos encarceló a todos sin haber cometido ningún delito, pero esto para la mayoría de la gente, para la forma de pensar de la inmensa mayoría de los españoles, es mucho más relevante. No me preguntéis por qué, porque cada uno tiene su forma de ver las cosas. Para mí, el habernos encerrado a todos como nos encerró fue gravísimo, pero para la mayoría de la gente esto es más grave. Esto es algo imperdonable, porque probablemente hay una sensibilidad muy grande en España hacia este tipo de delitos y también lo puedo comprender. Él se ha dado cuenta de esto y ahora las encuestas, hoy una del País, da al Partido Popular una mayoría que incluso puede llegar en breve a ser absoluta. Y él está absolutamente desquiciado viendo que puede acabarse su mandato y no solo eso, sino que puede quedar en la memoria de los españoles como el presidente que sacó a este tipo de delincuentes de la cárcel por su inoperancia y por su negligencia, porque al final ha sido totalmente negligente. ¿Y por qué digo negligente? Él había tomado la decisión de destituir a Irene Montero y él sabía perfectamente que esta ley iba a dar problemas. ¿Por qué? Porque igual que Irene Montero lo sabían, porque había un informe clarísimo, os dejo abajo el enlace a la página, del Consejo General del Poder Judicial que decía que esto iba a ocurrir. También yo lo dije en mi canal, pero bueno, mi canal probablemente no lo vea, ni él ni Irene Montero, pero los informes del Consejo General del Poder Judicial sí deberían leerlos y era claro que esto iba a ocurrir. Obviamente, ahora toda esta gente de Podemos echa la culpa a los jueces. Es ridículo, es absurdo, porque no tienen ni idea. Mira, vamos a escuchar a Ione Belarra cómo echa la culpa a los jueces. Algo absolutamente para echarse las manos a la cabeza de esta tía. Vamos a oírlo. Y obviamente hay jueces que siguen aplicando una mirada machista y patriarcal que no acaban de aplicar de manera correcta la ley. Y yo creo que eso es importante explicarlo porque cualquier modificación que se haga no va a corregir este problema, porque estamos ante una aplicación incorrecta de la ley. Bueno, escuchar a Ione Belarra, que no tiene ninguna formación jurídica, echar la culpa a los jueces, al machismo, al heteropatriarcado, de que se está aplicando una ley como se tiene que aplicar. El problema es que no han sabido hacerla. El problema es suyo. Esto es, vamos, absolutamente denigrante. Es como si yo le explico a Pedro Cavadas, a un cirujano, cómo tiene que hacer una operación a corazón abierto. Hemos puesto, y vuelvo a insistir y os digo siempre, a monos
a conducir lo más importante que tenemos, que es nuestro país. Personas sin ningún tipo de formación. Y encima son personas absolutamente soberbias, que son incapaces, ella o Irene Montero, de admitir sus propios errores y rectificar. Y al no hacerlo, incurren en una mayor degradación aún de la clase política. Bien, y visto todo esto, que ya sabemos cómo actúa al final, pues Podemos, tampoco, a ver, no estoy aquí yo defendiendo al Partido Popular, que están sacando tajada de este tema todo lo que pueden, y hay que decirlo, al final el Partido Popular, lo puedo decir 1000 veces, es un partido absolutamente corrupto y lo que están buscando es sacar tajada de esto, pero sí también es cierto que ahora mismo hay que sacar a Pedro Sánchez cuanto antes de la Moncloa, a Pedro Sánchez, a Ione Belarra, a Irene Montero, a Alberto Garzón, a Yolanda Díaz, a toda esa panda hay que sacarlos del gobierno, eso es bastante urgente. Después de eso, habrá que intentar que el Movimiento de Regeneración Política de España deje en la mente, la conciencia de los españoles que hay un modelo político superior al modelo bipartidista PP-PSOE, de partidos políticos, que son simplemente organizaciones corruptas que están ahí para favorecer a aquellos que trepan o que son sus satélites y para la corrupción. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento. Ahora, y terminando el vídeo y yendo a lo importante, nos encontramos con una ley que se sabía que iba a favorecer a los delincuentes, que se quiso aprobar a toda costa para que se aprobaran los presupuestos por Pedro Sánchez y que se ha dado cuenta de que debería haber cesado a Irene Montero cuando lo decidió y no haberlo dejado pasar. Ahora no sé si lo va a hacer inminentemente, porque va a haber ahora una crisis de gobierno, obviamente tiene que quitar a 2 ministras que van a optar a otros cargos, Alcaldía de Madrid, y bueno, al final tiene que hacer esa crisis de gobierno y puede aprovechar para quitar a Irene Montero como había decidido, o quizá deje que ella misma se desgaste y termine por desaparecer como una aspirina efervescente. ¿Y cómo es esto? Bueno, como os he dicho, la proposición de ley del solo sí es sí se tiene que votar. Si Irene Montero vota en contra, como parece bastante lógico, y Ione Belarra, puede ser que personas a la izquierda como Yolanda Díaz voten que están de acuerdo o se abstengan, porque al final Yolanda Díaz se está fagocitando a Podemos, es lo que quiere hacer. También Irene Montero está histérica porque está viendo que Yolanda Díaz va a ser la líder de la izquierda y ella va a quedar totalmente arrinconada. Al final ella simplemente está ahí porque la dejó Pablo Iglesias, también a Yolanda Díaz, lo que pasa es que Yolanda Díaz está sabiendo ganarse el terreno con medidas que, bueno, tienen cierto calado más allá de lo ideológico, porque Irene Montero simplemente tiene ideología de enfrentar a la población, vive de eso, vive del enfrentamiento de la población, sobre todo del de hombres y mujeres, eso es lo que alimenta todo lo que ella constituye. Yolanda Díaz, dentro de que yo no estoy de acuerdo con ella en la mayor parte de sus ideas, no en todas, pero en muchas no estoy de acuerdo, bueno, al final tiene un contenido más allá de la ideología de enfrentar a las personas por su sexo y estas leyes ideológicas. Ahora le viene además a Pedro Sánchez el problema de la ley trans, porque la ley trans no es un problema menor, puede ser un problema incluso mayor que la ley solo sí es sí. ¿Por qué? Pues por todas estas personas que ya están pensando o ya lo han hecho el cambiarse de sexo para que no se les apliquen las leyes de género o para obtener determinados beneficios que pueden tener en determinados aspectos, como podrían ser oposiciones, competiciones deportivas, etcétera, siendo mujeres. Y conforme a esta ley ideológica que pretende aprobar Irene Montero, se pueden ocasionar gravísimos conflictos y problemas constantes y continuos, el mismo goteo que está pasando ahora con la ley del solo sí es sí, pero en ese otro aspecto, con lo cual podemos tener un Estado que esté totalmente lleno de este tipo de informaciones día tras día, y esto a Pedro Sánchez acabaría de destrozarle. Por eso, ahora mismo Pedro Sánchez está totalmente desquiciado, no sabe qué hacer, no sabe cómo remontar y está viendo que se le acercan las elecciones sin poder tomar ningún tipo de iniciativa. Ha querido ahora recular con la ley del solo sí es sí, ha presentado al final a toda prisa esa proposición de ley, pero Pedro Sánchez ya se da cuenta de que realmente esto es el punto de inflexión que ha marcado el final de su legislatura. A no ser que haga algo, y bueno, ya sabéis cuando digo algo a lo que me refiero, que
le mantenga en el poder, que, hombre, él lo va a intentar o lo está intentando, pero no es tan fácil tampoco, no es tan sencillo, independientemente de que se puedan manipular determinadas cosas, no es tan sencillo manipularlo todo, sobre todo cuando hay una opinión pública tan en masa en su contra, cuando se ve que todo el mundo está ya dándose cuenta de que es su final, cuando todo el mundo está viendo que es un presidente que ha fallado al final al país, y que no es un presidente que deba seguir ahí, cuando hay una conciencia colectiva tan clara, es muy difícil que logre seguir ahí. Y esta ley, como ya he dicho, es el punto de inflexión, el cual Pedro Sánchez ha visto como su propia caída. Yo así lo veo, así se le ve también a él, y cómo ha tomado esa decisión de modificar esta ley para intentar salvar los muebles, pero los muebles ya no se pueden salvar porque se van a seguir produciendo esas rebajas de condenas. Por mucho que ahora reforme la ley, ya he visto esta reforma, las rebajas de condena se van a seguir produciendo. Esto no se va a detener, simplemente va a ser para las condenas a futuro, lo cual supone un auténtico goteo. Esto es como una gota china, no es la gota malaya que dice la gente. Lo que era malayo era una bota que se apretaba. Lo que te caía aquí poco a poco o aquí era la gota china. Y la gota china va cayendo, va cayendo, va cayendo hasta que al final horada el propio cráneo. Y a Pedro Sánchez cada rebaja de condena es como una gota china. Está perforando su credibilidad como presidente del gobierno. Compañeros, un fuerte abrazo, pasaos por mrp.social, suscribíos con campanitas, si no estáis suscritos, dadme like y nos vemos en siguientes vídeos.